Este mensaje fue predicado el día 18 de agosto del año 2024 por el hermano Ray Cormier y se titula Dios vigila su palabra, parte 5. Maybe we could all stand. Quizás podamos ponernos de pie. Heavenly Father, as we come to this part of the service, we pray that your will would be done. Padre Celestial, ahora que entramos en esta parte del servicio, te pedimos que tu voluntad se cumpla. Father, we covet your inspiration, we covet your anointing. Anhelamos tu inspiración, anhelamos tu unción We pray that you would be merciful to us this morning. y te pedimos que seas misericordioso para con nosotros en esta mañana. Guide your servant to say something that's accurate. Guía a tu siervo para que diga algo que sea certero. Bring honor to you in the name of Jesus Christ, we pray. Te damos honra y gloria a ti y oramos en el nombre del Señor Jesucristo. Amen. You may be seated. Amén. ¿Se pueden sentar? God is good. Dios es bueno. We're always grateful for God's visitation from time to time. Estamos muy agradecidos por las visitaciones de Dios que Él nos trae cada cierto tiempo, nos da cada cierto tiempo. He kind of knows what we need, and Él sabe exactamente qué es lo que necesitamos. we're just gonna title this morning, "Being Led by God." Being led by God. Y el título de este mensaje va a ser Siendo guiados por Dios. And I think we all desire that. Yo creo que todos anhelamos eso. If we've served God for any length of time, Si nosotros le hemos servido a Dios ya por cierto tiempo, we desire to be led by God. nuestro deseo es ser guiados por Dios. And I probably want to look at two aspects of this morning. Y quiero que veamos dos aspectos de este tema en esta mañana. If I can get my mind around Si puedo enfocar mi mente en eso el día de hoy, what we want to look at. en lo que quiero que veamos. My mind went earlier. When Jesus was here, Estaba pensando acerca de unas cosas hace un momento y estaba pensando cuando Jesús estuvo aquí in his first advent, en su primera venida. the scripture says that he was the Son of God, La escritura nos dice que él fue o era el Hijo de Dios and that he had received the Spirit without measure. y que él recibió el Espíritu sin medida. He kind of knew what he was talking about. Él sabía de qué estaba hablando. He didn't have to ask anybody any questions. Él no tenía que preguntarle ninguna pregunta a nadie, hacerle ninguna But when pregunta. you look at the religious element Pero si vemos a ese elemento religioso that should have sponsored him que debieron de haberlo apoyado a él and should have agreed with him, y debieron de haber estado de acuerdo con él, it just seemed that they picked on him all the time. por el contrario, parecía como que siempre estaban molestándolo y tratando de
sí, de molestarlo a él todo el tiempo. Somehow he wasn't saying it right. Somehow they had a better interpretation of the scriptures. Ellos decían, oh, mira, él no lo dice de la manera correcta, o oh, no lo... Parecía que la palabra que ellos tenían, ellos, los fariseos y todos aquellos religiosos de aquel tiempo, tenían una mejor interpretación de esa palabra que lo que Jesús la tenía. And it blows my mind that Y eso me asombra tanto. Jesus said himself, I don't say anything of my own. Jesús mismo lo dijo, las palabras que yo hablo no son mías, no vienen de mí. I only say what the Father. Solamente digo lo que el Padre quiere que diga. So, in one sense of the word, you could say, this is God, the eternal Spirit. Entonces, hasta cierto punto, usted podría decir que ese era Dios, ese gran Espíritu eterno, Speaking through his Son, que estaba allí hablando a través de su Hijo Jesucristo. and they don't want nothing to do with it. Y ellos no querían nada que ver con eso. And where I'm going with my thought, A donde quiero llegar con esto mankind has not changed. es que la humanidad no ha cambiado. It's just a different time. Simplemente es un tiempo diferente. So we're titling this Being Led by God. Entonces hemos titulado este mensaje Siendo guiados por Dios. And there are probably more than 2 or 3 aspects of it, but we'll look at one in particular. Y hay un par de aspectos que podríamos hablar en cuanto a esto, pero nos vamos a enfocar en uno. Just as a place to start, Romans 8. Y simplemente como un punto de comienzo, ahí en Romanos capítulo 8. Romans 8. Romanos 8. And we've looked at this many times, but Ya hemos visto esto muchas veces. our human makeup, we know that we are body, Nuestra forma humana de lo que estamos hechos, sabemos que tenemos un cuerpo, what you see physically. lo que usted ve físicamente. We are soul, Tenemos un alma and we are spirit. y tenemos espíritu. The soul is what makes me different than you. El alma es lo que me hace diferente a usted. You're not like me and I'm not like you. That's Usted no es como yo y yo no soy como usted. the soul part. Esa es la parte del alma. The spirit part, La parte del espíritu, there's no other spirit that gives life other than the Spirit of God. no hay ningún otro espíritu que dé vida excepto el espíritu de Dios. So our spirit is it's a part of God, if I may say that. Entonces nuestro espíritu es una parte de Dios, si yo pudiera decirlo de esa manera. But we know that the scripture says that we were born in sin, Ahora la escritura nos dice que nosotros nacimos en pecado. and we know that whole story Ya conocemos toda esa historia. of how that we are born from the tree of the knowledge of good and evil. Cómo nacimos de ese árbol de la ciencia del bien y del mal. We are not born from the tree of life. No nacimos de ese árbol de vida. So the spirit that we have in us, Entonces ese espíritu que tenemos en nosotros, scripture says it's dead. la escritura nos dice que está muerto. It's not God conscious, Esa no es la conciencia de Dios. and that's kind of the part we want to look at. Y esa es la parte que quiero que veamos. We are body, what you see, Nosotros somos cuerpo, esta parte que usted ve, the physical part. la parte física me refiero. We are a soul. Tenemos un alma. That's what makes me different than you. Eso es lo que nos hace diferentes de usted, lo que me hace diferente a usted. And we are a spirit. Y también somos espíritu. And we kind of want to look at that. Solamente quería aclarar eso. So Paul in Romans, Entonces aquí tenemos a Pablo en el libro de los Romanos. it was hard in that day, En aquel tiempo era muy difícil, having had the law for so many years,
Después de haber tenido la ley por tantos años and all the ritualistic things that they did y todas esas cosas, todos esos rituales que ellos llevaban a cabo, that they had to observe, ellos tenían que llevarlas a cabo. it was hard for the Judaistic mind to get out of that law Era algo muy difícil de que la mente judaica hiciera a un lado todas esas cosas and into grace. y entrara a la gracia. And Paul did a tremendous job Ahora, Pablo hizo un trabajo fantástico doing that. explicando todo eso. God didn't call him because he was going to drop the ball and wasn't going to get the job done. Dios no lo llamó a él sabiendo, pensando que él no iba a completar su tarea, de que el trabajo que él le iba a encomendar no iba a ser capaz de cumplirlo. Paul does a tremendous job in writing his epistles Pablo hizo un trabajo tremendo cuando él escribió estas epístolas. of bringing the believer out of the law and into grace. Su trabajo fue sacar a esos creyentes de la ley e introducirlos a la gracia. Verse 1, there Aquí en el versículo 1, is therefore now no condemnation Romanos 8:1. Ahora pues, ninguna condenación hay to them which are in Christ Jesus, para los que están en Cristo Jesús, who walk not after the flesh, los que no andan conforme a la carne, but after the Spirit. sino conforme al Espíritu. And when Paul says that, walking after the Spirit, Cuando Pablo dice esto aquí, caminar en el Espíritu, that's not the spirit of the old man. eso no se refiere al espíritu del viejo hombre. That is the resurrected, born again spirit. Eso se refiere al espíritu nacido de nuevo, resucitado. And I can look at my own personal life. Y yo puedo ver mi propia vida. I know how I thought, Yo sé de qué manera yo pensaba antes. and I know how I lived, Yo sé de qué manera yo vivía. and the way I live now is not like how I used to. Y la manera en que vivo hoy no es como lo hacía antes. The spirit inside of me has been made alive. El espíritu que está dentro de mí ha recibido vida. It has been resurrected. Ha sido resucitado. And this is what I'm looking at, being led by God. Y esto es a lo que me refiero cuando digo que debemos de ser guiados por Dios. Who walk not after the flesh, but after the Spirit. For the law of the Spirit of life in Christ Jesus Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo, hath made me free from the law of sin and death. en Cristo Jesús, me ha liberado de la ley del pecado y de la muerte. That is irreversible. Eso es algo irreversible. Jesus said, of all that you have given me, I've lost none. Jesús dijo, de todo lo que me has dado, no he perdido ni uno. And you and I were given to Jesus Christ by the Father. If we Usted y yo fuimos entregados a Jesús por el Padre, can say that, si pudiéramos decirlo de esa manera. He's not going to lose you. Él no lo va a perder a usted. God doesn't do anything just in case. Dios no hace las cosas nomás por si acaso. We do a lot of things just in case. Nosotros hacemos muchas cosas por si acaso. I do this just in case this, Yo voy a hacer esto por si acaso esto ocurre. and I do that just in case. Y hago esto otro por si acaso. God doesn't do anything just in case. Dios no hace nada por si acaso. He foreknows, and Él tiene el preconocimiento. the universe is already programmed to fulfill the will of God.
El universo ya está programado para cumplir la voluntad de Dios. It's when you begin to analyze it and begin to look at it, Cuando usted comienza a analizar esto, a verlo, it's so beyond understanding and so beyond. esto va más allá del entendimiento. Anyway, for what the law could not do in that it was weak through the flesh, God sending his own Son in the likeness of sinful flesh, and for sin, condemned sin in the flesh. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviándolo a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne, That the righteousness of the law might be fulfilled in us. para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros. But notice what he says. Y luego, mire lo que dice. Who walk not after the flesh, but after the Spirit. Que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Read that again. Vamos a leer eso otra vez. That the righteousness of the law might be fulfilled in us, Para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, who walk not after the flesh, but after the Spirit, which que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. is that Spirit, that resurrected Spirit Ya acabamos de hablar de ese Espíritu, es ese Espíritu que nos resucitó, inside of us. que vive dentro de nosotros. We walk after that. Nosotros caminamos detrás de él. In saying all of that, that does not mean that we don't make mistakes. It Y al haber dicho todo esto, no significa que no cometemos errores. does not mean that we don't sin. No significa que no pecamos. And that does not mean that sometimes we just don't blow it. No significa que a veces nos metemos en problemas y la regamos. Sometimes we do. Algunas veces lo hacemos. But this doesn't change. Pero esto no cambia. This is solid. Esto es sólido. Verse 5. For Versículo they 5. that are after the flesh, that Porque los que son de la carne, old man, refiriéndose a ese viejo hombre, do mind the things of the flesh. I ellos se preocupan de las cosas de la carne. know how I lived. I know how I thought. Yo sé de qué manera yo vivía antes, yo sé de qué manera yo pensaba. God was the furthest thing. When Dios era la cosa más alejada en la que yo hubiera pensado. Sunday came, it was the day to do whatever your flesh. Cuando llegaba el domingo era tiempo de hacer lo que la carne quería. Was entertained by. Esas cosas que entretenían a la carne. Do mind the things of the flesh, but they that are after the Spirit, the born again Spirit inside of you. Dice, pero el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del espíritu es vida. Ese espíritu que vive dentro de usted. The things of the Spirit. And I know my life now. El hermano está leyendo el versículo 5, dice, pero los que son del espíritu en las cosas del espíritu. Y el hermano dice, yo conozco cuál es mi vida ahora. It's not like it used to be. No es como era antes. And we can all relate to that. Y todos podemos relacionarnos con eso. For to be carnally minded is death. Porque el ocuparse de la carne es muerte. En inglés dice el tener una mente carnal es muerte. And what that means is you're living after that old man. Y lo que significa es que está viviendo de acorde a ese viejo hombre. That's not born again. Ese viejo hombre que no ha nacido de To nuevo. be carnally minded, the end of El tener una mente carnal. that is death. El final de tener una mente así es muerte. Both physical, we all know,
tanto físicamente, ya sabemos, and spiritual. como espiritualmente. That's the end of it. ¿Ve? Ese es el final de tener una mente así. But to be spiritually minded is life and peace. Dice, pero el ocuparse del espíritu o tener una mente espiritual es vida y paz. I heard a lot about peace this morning. Yo escuché mucho acerca de la paz esta mañana. Comfort, I heard a lot about this morning. Escuché mucho de el cuidado que Dios tiene. I was thinking about what Paul said. Estaba pensando en lo que Pablo dijo. He prayed in the morning that they would be safe on the water. Él oró en la mañana para que Dios lo librara de todo peligro cuando estaban allí en el agua. Creo que el hermano se refiere a un hermano que se llama Paul, allí en la iglesia. It's not that God did this because I prayed. Y no es como que Dios cumplió eso porque yo oré. That's not how we look at it. No debemos de verlo de esa manera. God did this because I prayed. No. Dios hizo esto porque yo oré. No. You No. prayed because God knew that there. No, usted oró porque Dios ya sabía que Él iba a hacer algo ahí. That's how many understand? ¿Cuántos entienden lo que estoy tratando de decir? God owes us nothing. Dios no le debe nada a nadie. He doesn't. A nadie. And this is so hard to express. Esto es algo bastante difícil de expresar. It's better felt than telt. A veces es más fácil sentirlo que decirlo. Verse 7. Ahora, versículo 7. Because the carnal mind is enmity against God. That's that old Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios. nature, that old spirit Eso se refiere a esa vieja naturaleza, a ese viejo espíritu that we are born with. con el cual nacimos. Because the carnal mind is enmity against God, for it is not subject to the law of God, neither indeed can be. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. As long as it's in that state, it's headed for a bad end. Mientras esa persona se encuentre en esa situación, su final va a ser va a ser muerte, un final no bueno. As long as it stays in that state. Mientras la persona permanezca en ese estado. And looking at this, Jesus said, you must be born again. Ahora, viendo la condición en la que una persona se encuentra, por eso Jesús dijo, ustedes necesitan nacer de nuevo. It's not optional. No es opcional. You must be born again. Ustedes necesitan nacer de nuevo. And of course, Jesus is looking at it the same way Paul is explaining it here. Y Jesús lo explicó o lo habló de la misma manera en que Pablo lo estaba explicando aquí. And because, verse 8, Versículo 8. so then they that are in the flesh cannot please God. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. In other words, they're living in that old spirit man. En otras palabras, ellos están viviendo en con ese espíritu del hombre viejo That is not born again. que no ha nacido de nuevo, It's born from the tree of the knowledge of good and evil, que nació de ese árbol del conocimiento de la ciencia del bien y el mal, and it's dead in trespasses and sin. That's what y que está muerto en delitos y pecados. Paul is saying. Eso era lo que Pablo estaba diciendo.
But you are not in the flesh, Mas vosotros no vivís según la carne, but in the Spirit, sino según el Espíritu. if so be that the Spirit of God dwell in you. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Read that again. Vamos a leer eso otra vez. You are not in the flesh. Mas vosotros no vivís según la carne. What you see this morning, me standing on the platform, I'm in Lo que usted ve aquí esta mañana, yo estando parado aquí en la plataforma, the flesh in the sense I'm yo estoy aquí en la carne en el sentido de in que this body. me encuentro en este cuerpo. But that's not what Paul is referring to. Pero eso no es de lo que estaba hablando Pablo aquí. But ye are not in the flesh. In other words, Mas vosotros no vivís según la carne. I am not living after the old dead man, En otras palabras, yo no estoy yendo detrás de ese viejo hombre that I did the first 20 years of my life. con el cual yo viví haciendo cosas malas los últimos 20 años de mi vida. I'm living after the new man, Ahora estoy viviendo bajo ese nuevo hombre, that resurrected new birth ese nuevo nacimiento de resurrección inside of you. que ha ocurrido dentro de usted. But you're not in the flesh, but in the Spirit, if so be that the Spirit of God dwell in you. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Now, if any have not the Spirit of Christ, he is none of his. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. And it goes back to Jesus said, you must be born again. ¿Ve? Esto va de regreso a lo que dijo Jesús. Necesitan nacer de nuevo. That spirit man inside of you has to be resurrected. Ese espíritu dentro de usted necesita ser resucitado. It has to be made alive. Necesita recibir vida. And you have to partake of the gospel Y usted necesita ser parte del Evangelio. of Jesus Christ for that to transpire. Del Evangelio de Jesucristo para que eso se lleve a cabo. We have a part to play. It's either a yes or a no. ¿Ve? Nosotros tenemos un papel que desempeñar. Tenemos que decir sí o no. When I can remember in 1968 when I first heard the gospel. Yo recuerdo en el año 1968 cuando primeramente escuché el Evangelio. When I first understood Cuando por primera vez entendí what Jesus had done, lo que Jesús hizo por mí. what my own condition was. ¿Cuál era mi antigua condición? When I heard the gospel, I knew what I had to do. Cuando yo escuché el Evangelio, yo supe inmediatamente lo que yo debía hacer. It was a personal thing. No fue algo difícil, simplemente, pero sí fue algo personal. And yet, I had the option, Y aún así, yo tenía la opción either yes or no. de decir sí o no. Verse 10. Versículo 10. If Christ be in you, the body is dead. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto. That is an outstanding statement. To me, has to be qualified. Esta es una declaración bastante grande. If Christ be in you, the body is dead. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto. I'm very much alive this morning. Y yo estoy aquí bastante vivo esta mañana. This body is very much alive. Este cuerpo está bastante vivo. And it has some appetites that I don't agree with. Y tiene ciertos apetitos con los cuales yo no estoy de acuerdo. How many understand? ¿Cuántos entienden eso? But if Christ be in you, the body is dead. That means Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto. that old man Eso significa que este viejo hombre is resurrected, ha sido resucitado and I am now living
by the inspiration of the new man. Y ahora estoy viviendo a través de la inspiración de ese nuevo hombre. That's basically what the body is dead. The old appetites potentially don't control you anymore. Cuando dice que el cuerpo está muerto, significa que esos antiguos apetitos que usted tenía ya no lo controlan más. You have a resurrected life inside of you. You can Usted tiene una vida, una resurrección llena de vida dentro de usted, say, no, I'm not going to that beer joint. que le dice, no, yo no voy a ir a esa cantina a tomar cerveza, I'm not, whatever. no voy a hacer tal cosa, lo que sea. And we can name a lot of things that we can be involved with. Y podríamos nombrar muchas cosas en las cuales nos envolvíamos o no nos metíamos. So, because that spirit inside of you is alive. It's alive ¿Ve? Porque ese espíritu que está dentro de usted está vivo, to God. And está viviendo para Dios. we know how bad we feel Y ya sabemos qué tan mal nos sentimos when we disobey that. cuando desobedecemos eso. It's a miserable way to live. Esa es una manera bastante miserable de vivir. The way of the transgressor is hard. Los caminos del transgresor son difíciles, If son I duros. transgress the will and the plan of God, it's Si yo transgredo el plan y la voluntad de Dios, hard. es bastante duro. But once you yield to the will and the plan of God, Pero una vez que usted se entrega al plan y a la voluntad de Dios, there's a flow to it. allí hay un flujo natural que ocurre. If Christ be in you, the body is dead because of sin, but the spirit is life because of righteousness. Dice, pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el espíritu vive a causa de la justicia. We have experienced that. Ya hemos experimentado eso. But if the spirit of him that raised up Jesus from the dead dwell in you, Y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, he that raised up Christ from the dead shall also quicken your mortal bodies by his spirit that dwelleth in you. el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en vosotros. Potential. This has a good ending. Esto tiene un buen final. It does. Lo tiene. If we will walk in the will of God, Si caminamos en la voluntad de Dios, it has a good ending. It has tiene un buen final. an expected ending. Tiene un final esperado. I have a whole lot of scriptures written down. Tengo muchas escrituras que escribí. Matthew 6, Mateo capítulo 6. Matthew 6, Mateo 6. my mind is unsettled this morning, so Mi mente no está lo suficientemente enfocada esta mañana I hope you bear with me. para ir a cierto punto específico. Espero que me tenga un poco de paciencia. Matthew 6, Mateo 6, verse 21. versículo 21. Matthew 6, verse 21. 6:21. And again, these are the words of Jesus Christ, Ahora, estas son las palabras de Jesucristo, which were the words of the Father, because he las cuales eran las palabras del Padre. said, I only say what the Father wants me to say. Recuerde, él dijo, yo solamente hablo lo que el Padre quiere que diga. So when you listen to Jesus, you're listening to God. Entonces, cuando usted está escuchando a Jesús, usted está escuchando a Dios. Not that Jesus is God, Y yo no estoy diciendo que Jesús es Dios. it's that he's speaking the words of God. Solamente estoy diciendo que él estaba hablando las palabras de Dios.
Verse 21. Versículo 21. For where your treasure is, there will your heart be also. Porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. And that is a universal thought. Ese es un pensamiento universal. Where your treasure, what Donde esté su tesoro. really turns your crank, ¿Qué es aquello que realmente le llama la atención a usted? what really drives you, ¿Qué es lo que lo empuja a usted? that's where your heart is. Ahí ve, ahí es donde está su corazón. If it's the old man, that spirit that's not resurrected, Si lo que lo empuja a usted es ese viejo hombre que no ha sido resucitado, that's where your treasure is. ahí es donde se encuentra su corazón. I know how I thought, I know how I lived Yo sé de qué manera yo pensaba antes, de qué manera yo vivía for the first 20 years of my life. por esos primeros 20 años de mi I vida. had no spiritual desire. Yo no tenía ningún tipo de deseo espiritual. Sunday was another play day. El día domingo era otro día de juego para mí, So it's not like that anymore. pero ya no más es así. So how many understand how ¿Cuántos entienden lo que digo? looking at that? For where your treasure is, there will your heart be also. Porque donde esté vuestro tesoro, allí también estará vuestro corazón. The light of the body is the eye. La lámpara del cuerpo es el ojo. If therefore thine eye be single, Por lo tanto, si tu ojo es bueno, en inglés dice si tu ojo es uno, single in that it is the resurrected spirit, o otra palabra que podría usarse es como no está atado a alguna cosa, está libre. Dice, ahora si ese ojo está atado al Espíritu de Dios, and it desires the will and the plan of God, y el deseo que tiene es de seguir el plan y la voluntad de Dios. and if I may further say, Y yo puedo profundizar un poco más y decir, it desires the will and the plan of God for your day. si desea el plan y la voluntad de Dios para su día, That's what that resurrected spirit desires. eso es lo que ese espíritu resucitado desea. It's that born again spirit Es ese espíritu del nuevo nacimiento that desires that. que anhela eso. If your eye be single, Si vuestro ojo está separado o apartado, single to the will and to the plan of God. separado, apartado para el plan y la voluntad de Dios. Again, I will say, that Una vez más se lo voy a decir. doesn't mean you don't make mistakes, Esto no quiere decir que usted no comete errores. doesn't mean you don't sin, No significa que usted no peca. doesn't mean that you can't blow it from No significa que usted no lo va a echar a perder. time to time. It doesn't mean that. Cada cierto tiempo hacemos cosas así. No significa nada de eso. But the spirit life that's in you Pero ese espíritu de vida que está en usted is single to the will and the plan of God. está apartado para el plan y la voluntad de Dios. If your eye be single, Dice, pero si tu ojo está apartado o separado, the whole body shall be full of light. todo el cuerpo estará lleno de luz. That is tremendous. And I Eso es algo tremendo. can't really explain that, Yo en realidad no puedo explicar eso. probably in the depths that Jesus meant it. Quizás no con la profundidad con la que nos quiso dar a entender Jesús. And I can't make a comment more there. Yo creo que no puedo hacer ningún otro comentario en cuanto a eso. Verse 23. Versículo 23. But if thine eye be evil, Pero si tu ojo es maligno, thy whole body shall be full of darkness. todo tu cuerpo estará en tinieblas. And again, goes right back to where Romans is. If Y ve, esto nos lleva de regreso a lo que leímos en Romanos. your heart
If thy eye be evil, Dice, si tu ojo es maligno, that is the old man eso se refiere al antiguo hombre that has not been resurrected from the dead. que no ha sido resucitado de entre los That muertos. is not the new birth spirit. Eso no se refiere al espíritu del nuevo nacimiento. That is the old man. Eso se refiere al antiguo hombre. If thine eye be evil, thy whole body shall be full of darkness. Pero si tu ojo es maligno, todo tu cuerpo estará en tinieblas. If therefore Así que, the light that is in thee be darkness. si la luz que hay en ti es tinieblas, That seems like a contradiction. The eso suena como una contradicción. light that in you be darkness. Dice, si la luz que hay en ti son tinieblas, That is actually religious, false darkness. eso se refiere a tinieblas religiosas, una oscuridad religiosa falsa. It's religion. That's really what it is. Es la religión, eso es a lo que se refiere ahí. When you look at the old, cold, denominational religions, Si usted pone atención a esas religiones antiguas, frías, and how they talk, esas denominaciones, de la manera en que ellos hablan, it's nothing but darkness. no es nada más que tinieblas. And Jesus said, if that's what's in you, how great is that darkness? And Y Jesús está diciendo, si eso es lo que se encuentra en ti, entonces ¿qué tanta oscuridad hay en ti? we'll look at something else. Ahora vamos a ver otra cosa aquí más adelante. How great is that darkness? Verse 24, no man Dice, así que si la luz que hay en ti es tinieblas, ¿cuántas no serán las mismas tinieblas? Y ahora vayamos al versículo 24. can serve two masters. Ninguno puede servir a dos señores. Either you serve the born again spirit inside of you, Ya, o usted sirve a ese espíritu dentro de usted que le ha dado el nuevo nacimiento, or you serve the old man. o usted está sirviendo al antiguo hombre, al viejo hombre. There's a conflict. Hay un conflicto ahí. I think it's Matthew 12. Creo que ahora podemos ir a Mateo capítulo 12. Just because we're there. Matthew 12, Simplemente porque ya estamos aquí en Mateo, vayamos ahora al capítulo 12, verse 34. And versículo 34. Matthew 12, verse 34. 12:34. O generation of vipers, Generación de víboras. why is Jesus using that expression? ¿Por qué Jesús usaría esta expresión? Oh, generation. Oh, generación de víboras. Because they've resisted him from day one. Porque ellos estaban en contra de él, resistiendo la palabra desde el primer día. They showed what spirit they were of. Ellos mostraron inmediatamente de qué tipo de espíritu venían ellos. And he says, oh, generation of vipers. And he Y él les está diciendo, generación de víboras. didn't say that as a man. He said that because the Father inspired him to say that. Y recuerde, él no dijo eso como hombre. Él dijo esas palabras porque Dios lo inspiró a que dijera esas palabras. Sometimes things are said for a reason. Muchas veces hay cosas que se dicen con un motivo. Oh, he shouldn't have said that Oh, pero el hermano no debió de haber hablado de esa manera. way, or he shouldn't have done this, that. O él no debió de haber hecho tal cosa. Sometimes they're just done for a reason. Muchas veces esas cosas se llevan a cabo con un motivo, por una razón. And Jesus said, oh, generation of vipers. Y aquí estaba Jesús diciéndoles, generación de víboras. That's not very good social skills. Pareciera como que esas no son buenas cualidades sociables. How can ye, ¿Cómo podéis, being evil,
in the Hablar lo bueno siendo malos. unregenerated state, ¿Ve? Refiriéndose a un estado no regenerado. how can you speak good things? ¿Cómo podéis hablar lo bueno Because siendo malos? speak good things, anybody can do good things. Ahora, hablar lo bueno, cualquier persona puede hacer cosas buenas. But he says speak. Pero aquí dice, ¿cómo podéis hablar? Because he's been being resisted all of this time. Porque ellos lo habían resistido a él, estaban hablando en contra de él todo este tiempo. Everything that come out of their mouth was criticizing, speak. Todo lo que salió de la boca de ellos no fue nada más que solo críticas. Because he's been being resisted all of this time. Everything that come out of their mouth was criticizing and Todo era críticas condemning what he was doing. y condenación de todas las cosas que Jesús hacía. So he said, how can you speak good things? They Entonces Jesús les estaba diciendo, ¿cómo es posible que hablen cosas buenas? couldn't say anything good about him. ¿Ve? Cuando ellos ni siquiera podían hablar nada bueno acerca de él. They might if they were forced to. Quizás decían cosas o dirían algo bueno de él si se les forzara. So how can you speak good things? For out of the abundance of the heart, ¿Cómo podéis hablar lo bueno siendo malos? the mouth speaketh. Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Where my mind goes in this span of time we are living now, Y en lo que mi mente se enfoca el día de hoy es que en este periodo de tiempo en el que estamos viviendo, that we call the third watch, el cual le llamamos la tercera vigilia, and in the movement they almost look at that as some kind of bad word. dentro de los diferentes movimientos que existen, para ellos esas palabras es como si fueran malas palabras. In this third watch, this revelation of the will of God that En esta tercera vigilia, esta revelación de la voluntad de Dios on ground today, que ha venido, que está sobre la tierra el día de hoy, which my spirit, my resurrected spirit identifies with, con la cual mi espíritu resucitado se identifica, and you have people saying such negative things y aquí están personas hablando cosas tan negativas en contra de esta palabra. about it. Oh, those boys from Canada are off. And Oh, esos muchachos allá de Canadá están mal. you guys probably know more about what's being said than I do, because I Yo creo que ustedes inclusive saben más cosas, saben más de lo que se está diciendo allá afuera de lo que yo lo sé. kind of live off the beaten path. But Porque yo luego me la paso viviendo acá, donde no me entero de muchas cosas. if you can criticize Pero si usted es capaz de criticar and you can find fault y usted es capaz de encontrar fallas o faltas with the revelation that's on ground today, en esta revelación que está sobre la tierra el día de hoy, you're a viper. entonces usted es una víbora. That's the category. I don't mean you as an individual, Esa es la categoría en la que usted cae. Yo no me estoy refiriendo a usted como un individuo, but that's the category you fall in. pero esa es la categoría sobre la que usted cae. Okay, a good man Muy bien. out of the good treasure of his Versículo 35. El hombre bueno, del buen tesoro del corazón, saca buenas cosas. heart bringeth forth that which is good. An evil man out of the evil treasure of his heart bringeth forth evil things. Y el hombre malo, del mal tesoro, saca malas cosas. We see it manifested. Ya lo hemos visto manifestado. It's manifested in different ways depending on where you're at. Esto se ha manifestado de diferentes maneras dependiendo donde usted se encuentre. But basically we're looking at
The plan of God and this third watch Pero básicamente lo que estamos viendo es el plan de Dios sobre esta tercera vigilia. an evil man out of the evil treasure of his heart bringeth forth evil things. Y el hombre malo del mal tesoro saca cosas malas. It's that which is contrary to the will of God. Ve, es todo aquello que es contrario a la voluntad de Dios. That's what evil things is. Eso es lo que quiere decir con malas cosas. It's what's contrary to the will and the plan of God. Es todo aquello que va contrario al plan y a la voluntad de Dios. It will not support the will and the plan of God. Todo aquello que no apoya el plan y la voluntad de Dios. It will not. No lo va a hacer. Go from there to verse 43. Ahora brinquemos al versículo 43. The will of God is just not something somewhere. La voluntad de Dios no solamente se trata de algo en algún lugar, Nobody knows. que nadie sabe nada al respecto. It's just somewhere. Solamente es algo que existe en algún lugar. The plan of God, El plan de Dios it takes on tangible manifestations. Toma forma en manifestaciones que se pueden tocar, tangibles. It takes on a body of people. Eso se manifiesta en un grupo de personas. It takes on an assembly. Se manifiesta en una asamblea. It takes on leadership. Se manifiesta en líderes. That's what the plan of God does. Eso es lo que hace el plan de Dios. It's just not something mystical somewhere. No solamente se trata de algo místico allá en algún lado. I'm looking at the manifestation of the will of God this morning. That's what Yo estoy viendo la manifestación de la voluntad de Dios aquí en esta mañana. I'm looking at. Eso es lo que yo estoy mirando aquí. Because that's how the plan of God is playing itself out. Porque así es como se cumple el plan de Dios. That's simple language. ¿Ve? Es un lenguaje, simplemente explicarlo con un lenguaje así de simple es suficiente. We're just a little part of it. Nosotros simplemente somos una pequeña parte de ese plan de Dios. Brother Ray, you don't know. Oh, hermano Ray, usted en realidad no sabe. This is too simple not to know. Esto es suficientemente simple para no saber. If you don't know, Y si usted no sabe, you're in the negative category. entonces usted se encuentra en esa categoría negativa. And we'll try to look at that. Vamos a intentar ver todo eso. Verse 43. Ahora, aquí en el versículo 43. When the unclean spirit is gone out of a man, he walketh through dry places seeking rest and findeth none. Cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos buscando reposo y no lo halla. And he saith, I will return into my house from whence I came out, and when he is come, he findeth it empty, swept, and garnished. Entonces dice, volveré a mi casa de donde salí, y cuando llega, la halla desocupada, barrida y adornada. And I wondered about that for years until I felt I had an understanding of it. Y yo siempre me pregunté acerca de esto por años, hasta que finalmente sentí que recibí un entendimiento. What this is, when the unclean spirit is gone out of a man, De lo que nos habla aquí, cuando dice que ese espíritu inmundo sale del hombre, that is someone has come in contact with something that blows him away. eso está refiriéndose a una persona que entró en contacto con cierta información que fue algo pues bastante grande, bastante impresionante para ellos. He knows
it impacts him so much Ese conocimiento viene e impacta a esa persona a tal manera he is going to change his lifestyle. que esa persona empieza a cambiar su estilo de vida o por lo menos ellos piensan en cambiar su estilo de vida. And where I go with that is when that gift was operating in Brother Branham, Y a lo que quiero llegar con esto es que cuando este don estaba operando en el hermano Branham, lots of people come on the platform hubo muchas personas que subían allí a la plataforma. looking for something from God. Ellos estaban esperando recibir algo de Dios. When they come into the presence of, basically it was that angel. Cuando ellos estaban ahí delante de la presencia de, pues básicamente ese ángel, They knew they were somewhere. And Brother Branham would say, that won't hurt you. Don't. ellos se daban cuenta que estaban delante de la presencia de alguien. Y el hermano Branham se daba cuenta también de eso y él les decía, no se preocupe, no te preocupes, él no te va a dañar, Don't be afraid. no tengas miedo. But whatever Brother Branham would tell them, they would do it. Y cualquier cosa que el hermano Branham les decía, ellos lo hacían. Not because they were born again like you and I are talking about this morning, Y no porque ellos habían nacido de nuevo, así como usted y yo, lo que hemos estado hablando esta mañana, but because they were impacted by something that was so much greater. ¿ve? Pero porque ellos en ese momento habían sido impactados por algo que era mucho mayor que lo que ellos habían visto, experimentado. So when the unclean spirit has gone out, Entonces, cuando ese espíritu inmundo sale, oh yeah, I'll get baptized. Oh yeah, I'll go to the Branham Tower. la persona dice, oh sí, yo me quiero bautizar, oh sí, yo voy a asistir a ese tabernáculo Branham, Yeah, oh, I'll do that. oh yo voy a hacer esto y aquello. It's a religious conversion because they've been impacted. Ahí existe una conversión religiosa porque vino algo que los impactó. They're not resurrected on the inside. That's why the criticism of this third watch. Impacted. They're not resurrected on the inside. Dice, pero no han sido resucitados por adentro. That's why the criticism of this third watch. Y de ahí es de donde vienen las críticas hacia esta tercera vigilia. They are not resurrected on the inside. No han sido resucitados por dentro. They're just impacted and religious. Solamente recibieron un impacto muy grande en el área religiosa. So when he comes back, he finds the guy's cleaned up his life. He doesn't go to Entonces, cuando ese espíritu regresa, encuentra que esa persona ha limpiado su vida, the bars anymore. que ya no tiene deseo de ir a los He bares, doesn't smoke and drink. He doesn't do anything. que ya no fuma, que ya no hace tal cosa. He's just so wonderful. Esa persona simplemente ha alcanzado, pues ahora tiene una vida maravillosa. The only type of spirits that will collect to that is religious spirits. Y el único tipo de espíritu que se da cuenta de eso son espíritus religiosos. I go to church every Sunday. Ellos dicen, bueno, yo voy a la iglesia todos los I domingos, live a clean life. I yo vivo una vida limpia, pay all my bills. yo estoy pagando todos mis gastos o mis utilidades, luz, agua. I worship the Lord. Yo adoro al That's Señor. religious spirits. Así son los espíritus religiosos. So when they come back, they had a clean life. That's the only Entonces, cuando ese espíritu regresa, ve que esa persona tenía una vida limpia. spirits that will live there is Esos son los únicos tipos de espíritus que vivirían en un lugar así. religious spirits. Son esos espíritus religiosos. Okay. Muy bien. So Jesus said the last state of the man is worse than the first. Dice
Entonces, dice, va y toma otro espíritu. El versículo 45 dice, y el postrer estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. In other words, it's better for you to not to hear than to hear and reject. Entonces es mejor que usted no escuche la palabra a que la escuche y la rechace. It's a kind of the same thought. ¿Ves? Casi la misma idea. The last state of the man is worse than the first. Even so shall it be also in this wicked generation. Dice, y el postrer estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. Así también acontecerá a esta mala generación. And where my mind goes, when Jesus went to raise Lazarus from the dead, Y en lo que me pongo a pensar es cuando Jesús resucitó a Lázaro de entre los muertos. all of the families and the acquaintances and Todos los familiares, conocidos, the friends and everything, los amigos, they knew where Lazarus was. He ellos sabían exactamente dónde estaba Lázaro. was in that grave, and by now he is. Él se encontraba en esa tumba y para ese momento He's starting to stink. él ya estaba empezando a apestar. That's all of the acquaintances. Everybody knew that. Todos los conocidos, todos sabían eso. So Jesus raised him from the dead. Y aquí viene Jesús y lo levanta de entre los muertos, lo resucita. That impacts people at Eso causó un impacto en las personas. that time. Yo creo que lo causó en aquel tiempo. And they're, oh, I'll follow that guy. Y aquí estaban estas personas diciendo, oh, yo voy a seguir a este hombre. But not being born again. Pero lo hicieron sin nacer de nuevo. Just impacted. Solamente fueron impactadas. Where my mind goes, Jesus said, thus it would be in this generation. Y lo que quiero decir es allí cuando Jesús dijo, así será con esta generación. And I say, thus it will be in Laodicea. Y yo puedo decir, así va a ser también en la edad de la Odisea. It's the kind of the same impact, because we're coming ¿Ve? Esto tiene hasta cierto punto el mismo impacto, to the full manifestation of the end. porque ya estamos llegando a esa manifestación completa del final de los tiempos. And it's just kind of repeating itself. Y esto básicamente se está repitiendo otra vez. Matthew 24. I write a lot of Mateo 24. scriptures down, and then you forget what I was looking at when I wrote it down. So Yo escribí muchas escrituras en cuanto a esto y luego se le olvida a uno por qué fue que la anoté allí. Matthew 24. Entonces Mateo capítulo 24. And I'll read it. We've looked at that so many times. Lo voy a leer, esto es algo que ya hemos visto muchas veces. Matthew 24, Mateo 24, 42. versículo 42. Watch therefore, and you don't Velad, dice velad. watch with your physical eyes. Usted no se pone a velar con sus ojos físicos. You watch by spiritual revelation. Usted está velando con revelación espiritual. You watch by looking at what is being spoken, Usted está velando por lo que se está hablando, what is being preached, las cosas que se están predicando, what truth is, and lo que la verdad es what other stuff is. y lo que otras cosas ocurren. The scripture says that the fan is in Christ's hand, and La escritura dice que el aventador está en la mano de Jesús he will thoroughly
purge his floor. y él limpiará su era completamente. Purge means to remove impurities. El limpiar significa remover o quitar las impurezas. And we're living in that time. Y nosotros estamos viviendo ya en ese tiempo. Watch therefore, for you know not when the Son of Man cometh, but this know, that if the good man of the house had known, and in what watch. Dice, velad pues, porque no sabéis a qué hora habrá de venir nuestro Señor. Pero sabe de esto, que si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón habría de venir, velaría. The thief would come, he would have watched, and would not have suffered his house to be broken up. Y no dejaría minar su casa. We know where that goes. Ya sabemos dónde va esto. We have to be watching by the will of God. Tenemos que estar velando por la voluntad de Dios. We have to be watching by spiritual revelation. We Tenemos que estar velando por revelación espiritual. just can't be religious, No solamente podemos convertirnos en una persona religiosa and join the crowd, y ser parte de la multitud ahí and go the way of least resistance. y ir con la corriente a ver dónde nos lleva. We have to be spiritually aware Tenemos que ser conscientes of espiritualmente what's being said de las cosas que se están hablando and how the will of God is being defined. y de qué manera la palabra de Dios está siendo definida, cuál es su voluntad. I've got Matthew 6. Ahora tengo aquí también Mateo capítulo 6. Matthew 6. Mateo capítulo 6. That's the one we just looked at. Matthew 7. Dice, que ya vimos esa escritura, entonces vayamos a Mateo capítulo 7. Matthew 7. Mateo 7. Matthew chapter 7. Mateo capítulo 7. My mind is unsettled, and I apologize for that this morning. Mi mente no está completamente enfocada en cierta escritura y me disculpo por eso. We'll go a little bit further, and then we'll quit. Vamos a avanzar un poco más hablando de estas cosas y luego con eso ya voy a terminar. Matthew 7. Mateo capítulo 7. Jesus said, "Come unto me, all you that labor Jesús dijo, venid a mí todos los que estéis trabajados y cargados, and are heavy laden, and I will give you rest." y yo os haré descansar. That has an application. Eso se aplica a cierto momento. If we understand the will and the plan of God in our spot in it, Si entendemos cuál es el plan y la voluntad de Dios y qué lugar tenemos nosotros en eso, there's a great deal of rest to that. ve, allí hay una gran cantidad de descanso, de paz para nosotros. Take my yoke upon you, learn of me. Él dijo, tomad mi yugo, que es fácil, aprended de mí, I'm meek and lowly. que yo soy manso y humilde, You shall find rest in your souls. y encontraréis descanso para vuestras My almas. yoke is easy, Mi yugo es fácil my burden is light. y mi carga ligera. It's not hard to carry the will and the plan of God. No es difícil el cumplir o el llevar a cabo el plan y la voluntad de Dios. It's a beautiful thing to carry. Es una cosa muy hermosa el poder cargar. There might be outside resistance to it, Y quizás por fuera exista cierto tipo de resistencia en contra de esa voluntad de Dios. but the will and the plan of God is an easy thing to carry. My Pero el plan y la voluntad de Dios son algo muy fácil de llevar. yoke is easy, Él dijo, mi yugo es fácil my burden is light. y mi carga ligera. Matthew 7,
A Mateo capítulo 7. Let's just pick it up in verse 13. Y vamos a comenzar a leer del versículo 13. Enter ye in at the strait gate. Dice, entrad por la puerta estrecha. The strait gate is the revelation of the will of God in your day. La puerta estrecha se refiere a la revelación de Dios para su día. That's what the strait gate is. Esa es la puerta estrecha. For wide is the gate, Porque ancha es la puerta and broad is the way that leadeth to destruction. y espacioso el camino que lleva a la perdición. En inglés dice destrucción. Turn on your religious channels Prenda usted esos canales religiosos and see the direction of how broad that way is. y mire usted qué tan ancho es ese camino que ellos predican, hacia dónde están llevando a las personas. Claiming to be the Christian way. Y aún así proclaman y dicen que esa es la manera, ese es el camino de la cristiandad. Leadeth to destruction, and many there be that go in thereat. Dice, espacioso el camino que lleva a la destrucción, y muchos son los que entran por ella. Because strait is the gate, Versículo 14, porque estrecha es la puerta, and narrow is the way. y angosto el camino. It's not everybody's idea. No se trata de que la idea que todos tienen es la correcta. It is the will and the plan of God that is manifested in the fresh Word of God. Simplemente, solamente puede ser la voluntad de Dios que se manifiesta en su palabra fresca, revelada. That's what that's Esa es la única manera. straight, because straight Dice, por eso dice ahí, estrecha es la puerta is the gate and narrow is the way, y angosto el camino. because it doesn't cater to everybody's ideas. Y son angostos y estrechos porque no permite, no le da oportunidad a que la idea de todo mundo allá afuera sea la correcta. Simplemente hay una y esa es la voluntad de Dios. It can't change. Eso no puede cambiar. God doesn't do anything just in case. Recuerde lo que le dije, Dios no hace nada solo por si acaso. The will of God is laid out, and it is my responsibility La voluntad de Dios ha sido entregada, ha sido expuesta y es mi responsabilidad to come in subjection to it, el venir y someterme a esa voluntad de Dios. not try to change it, No el venir a tratar de cambiarla not try to bring things in o tratar de traer ideas o diferentes cosas contrarias that doesn't support the will and the plan of God. o cualquier cosa que no apoye al plan y a la voluntad de Dios. Straight is the gate, narrow is the way that leadeth to life, and Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, few there be that find it. y pocos son los que la hallan. And he goes further, Y luego continúa diciendo, beware of false prophets, dice, guardaos de los falsos profetas, which come to you in sheep's clothing, que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, but inwardly they are ravening wolves. pero por dentro son lobos rapaces. And that is that spirit inside that's not resurrected. Y eso se refiere a ese espíritu que está dentro de las personas que no ha sido resucitado. Whoever fulfills that Quien quiera que cumpla estas palabras, probably is a nice person. yo pienso que esa persona es alguien muy nice o muy amable, Socially, por lo menos sociablemente o socialmente. you don't get anybody to follow you because you're nasty. Usted no hace que alguien lo siga a usted porque usted es una persona ruda o mal portada. You get people to follow you because you're nice. Usted hace que alguien lo siga a usted porque es usted bastante amable. So, but Jesus said, beware of false prophets that look so good. En otras palabras, aquí Jesús está diciendo, guardaos de los falsos profetas que tienen apariencia buena, And which come to you in sheep's clothing, they pretend
que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, and to be Christians, que pretenden ser cristianos, but inwardly are raving. In other words, pero dentro de vosotros son lobos rapaces. they're not being led of that spirit, that born again spirit inside. En otras palabras, por dentro ellos no están siendo guiados por ese espíritu del nuevo nacimiento. Ye shall know them by their fruits. Versículo 16, por sus frutos los conoceréis. And the fruits is not being nice. Y los frutos no nos muestra o no quiere decir que porque son muy buenas personas y amables. Eso no quiere decir que son buenos frutos. The fruits is your support of the will and the plan of God. Los frutos que ellos dan es el soporte o el apoyo que ellos ofrecen al plan y a la voluntad de That's Dios. what fruits is. A eso se refiere con los frutos. And what comes out of your mouth will be positive in promoting the will and the plan of God. That's Y lo que salga de su boca, si usted está dando un buen fruto, entonces lo que salga de su boca estará apoyando al plan y a la voluntad de Dios. what your fruit is. Eso es un buen fruto. And I don't find that hard to bear fruit. Y para mí no es algo difícil el dar fruto. I love the revelation of the will of God that's on ground today. I love it. Yo amo la revelación de la palabra de Dios que está sobre la tierra el día de hoy. Yo la amo. Verse 17, even Versículo 17. so every good tree bringeth forth good fruit. Así todo buen árbol da buenos frutos. The born again spirit Ese espíritu del nuevo nacimiento that's led by God will bring forth good fruit. que está siendo guiado por Dios va a dar buenos It frutos. will. Lo va a hacer. But a corrupt tree Pero el árbol malo, en inglés dice corrupto, bringeth forth evil fruit. da frutos malos. That is that unregenerated spirit Eso se refiere a ese espíritu que no ha sido regenerado. in it side by side to the will and the plan of God. ¿Ve? Y se va a desviar del plan y de la voluntad de Dios. Verse 18. Versículo A 18. good tree cannot bring forth evil fruit. No puede el buen árbol dar malos frutos. If the fruit is not sinning, Si el fruto es no pecar, if the fruit is everything we do, si el fruto se trata de todo lo que hacemos, I'm bringing forth evil fruit. I entonces yo le voy a decir a usted, yo estoy dando malos frutos. know how evil my flesh is. Porque yo sé qué tan malvada es mi carne. If that's what Jesus is referring to, Si eso es a lo que se estaba refiriendo Jesús, I'm bringing forth evil fruit. entonces déjeme le digo, yo estoy dando malos frutos el día de hoy. But a good tree cannot bring forth. Ahora dice, no puede el buen árbol dar malos frutos. That resurrected spirit inside of you will always support the will and the plan of God. Pero a lo que se refiere aquí es que ese espíritu dentro de usted que ha sido resucitado siempre va a apoyar el plan y la voluntad de Dios para su día. That's what it will do. Eso es lo que va a hacer. It cannot. Doesn't mean it can't make mistakes. Ve, no puede dar un mal fruto. Ahora, eso no significa que no va a cometer errores, It can't sin. o que no vamos a pecar, Can't blow it. Doesn't o que no vamos a meter la pata. mean that. No significa nada de eso. And when I think of these things, I look at David. Cuando yo pienso en todas estas cosas, se me viene a la mente David. God liked David. Dios amaba a David. God loved David.
Dios le agradaba bastante a David, But David blew it from pero David metió la pata. time to time. Él lo hizo cada cierto tiempo. A good tree cannot bring forth evil fruit, neither can a corrupt tree bring forth good fruit. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar buenos frutos. Every tree that bringeth not forth good fruit is hewn down and cast into the fire. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Wherefore, by their fruits ye shall know them. Así que por sus frutos los conoceréis. And in 2024, En el año 2024, when you look at what's around us, cuando usted pone atención a lo que está a nuestro alrededor, Jesus said to be wise as serpents Jesús dijo que seamos astutos como serpientes, and harmless as doves. pero mansos como palomas. And the bride of Jesus Christ is that wise, Y la novia de Jesucristo es así de sabia. virgins. Esas vírgenes prudentes, sabias. She is wise to what's going on around her. Ella es sabia, se ha enterado, sabe lo que está ocurriendo alrededor. Not through our own mental ability, Y no por nuestra propia habilidad mental, but by the spirit of revelation. pero a través de ese espíritu de revelación. The new birth, the spirit that El nuevo nacimiento, ese espíritu that is resurrected inside of us, que nos ha resucitado, que está dentro de nosotros, that is the spirit of revelation. ese es el espíritu de revelación. That's what it is. Eso es lo que es. It feeds on the will and the plan of God. Feeds Se alimenta del plan y de la voluntad de Dios. on the word of God. Se alimenta de la palabra de It Dios. feeds on spiritual things. Se alimenta de cosas That's espirituales. what that new birth man does. Eso es lo que hace ese nuevo hombre. God is good. Dios es bueno. Heavenly Father, Padre Celestial, thank you for this time. gracias Señor por este tiempo. Thank you for your goodness and Gracias por tus bondades mercy to us. y por tu misericordia para con nosotros. Dismiss your children now with your blessing. Be Ahora te pido que lleves a tus hijos, dales de tu bendición. with each one. Sé con cada uno de ellos. In the name of Jesus Christ we pray. Oramos en el nombre del Señor Jesucristo. Amen. Amén.